Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. ¿Cuál es el clima que se vive en estos momentos en las elecciones en Ecuador? Lo vamos a conversar con Carlos Flores, periodista peruano en Ecuador. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, bienvenido a RPP. Muy buenos días, qué gusto conversar con ustedes. Bueno, ya somos tres, Carlos, entonces. ¿Cuál es la situación, Carlos, ahora en estos momentos en Ecuador, en este contexto de los comicios para elegir al próximo presidente? Bien, hay una situación de preocupación por lo que se está viviendo en el país a propósito de la crecida de la violencia, particularmente en este último mes, que ha tenido como principal protagonista, lastimosamente, a un ex candidato presidencial, Fernando Villavicencio, que fue asesinado el 9 de agosto pasado. Y también hay un sentimiento de no asistir todavía con rapidez a las urnas. Está bastante lenta la asistencia de votantes a ciertos recintos electorales. Yo me encuentro ahora en Quito, en la capital del país, y al menos de lo que se puede monitorear, pues la asistencia de votantes ecuatorianos es bastante tibia todavía. El clima no favorece, al menos a estas horas, porque apenas está saliendo un poco el sol luego de varias horas de lluvia, un poco de frío, y posiblemente eso también un poco hace que los votantes no estén asistiendo de manera masiva. Carlos, haciendo un análisis, ¿a qué se debe el recrudecimiento de este tema de la violencia en Ecuador? ¿No dices tú que desde hace un mes la cosa es mucho más fuerte? Pero yo recuerdo haber ido cuando Guillermo Lasso decidió cerrar la asamblea y también estaba ese problema y la gente se quejaba de ello. Mucha delincuencia, mucha inseguridad, muchos temen salir a la calle en las noches, pero ¿qué factores han influido para que esa situación se agudice? Bueno, posiblemente uno de los factores, porque como tú conoces, hay estas situaciones sociales, políticas, que son multicausales. Una de estas razones puede ser que hace 3 años, en promedio, en el Ecuador se ha vivido un escenario que no ha existido, al menos en los últimos 20 años que yo recuerdo. Y se trata de la situación de las cárceles en el país. Las cárceles en el país han sido puntos de amotinamiento y de disputa por las bandas criminales, delincuenciales, y esto ha generado, hasta este momento que tú y yo estamos conversando, un promedio de 500.000 de personas privadas de la libertad asesinadas, cruentamente asesinadas. Y esto pues ha generado no solamente una preocupación gubernamental, sino que a nivel social ha tenido sus efectos. Y esto también se ha visto, digamos, presente cuando la ciudadanía reporta cada vez más hechos de robos, tiroteos, sicariato, situaciones que no necesariamente han sido afrontadas por el gobierno efectivamente. Carlos, también viendo las encuestas, vemos que Luisa González se mantiene en un primer lugar, aunque ha descendido su nivel de aprobación, ¿no? En desmedro de otros que ya pueden haber subido algo, pero esta caída de Luisa González podría atribuirse también al hecho de que tras el asesinato del candidato Villavicencio, muchos responsabilizaron al correísmo, a Rafael Correa, de ser el autor intelectual de ese crimen. ¿Eso ha influido para que haya esta baja en la aceptación de Luisa González? Yo no podría tener una certeza sobre ese aspecto porque, en efecto, hay un sector de la opinión pública que está, digamos, abrazando ese discurso, así como hay otro sector de la opinión pública que está mirando al gobierno, responsabilizándolo por ello. Entonces yo creo que en ese sentido quiero ser bastante prudente para no establecer responsabilidades de este tipo. Y lo que sí se puede decir es que, en efecto, la ausencia de Fernando Villavicencio más bien coloca interés por saber hacia dónde se van a dirigir los votos. Fernando Villavicencio tenía una posición, digamos, también de mano dura, con una clara agenda de lucha contra la corrupción y de las bandas criminales,
y por lo tanto, pues los votantes hoy seguramente van a disparar sus votos para alguno de estos candidatos que puedan representar medianamente los intereses o las propuestas, en todo caso, del ex candidato presidencial asesinado. Muy bien. Vamos a estar atentos entonces, Carlos, al desarrollo del proceso electoral en Ecuador, país vecino que afronta una ola de violencia, pero ojo, violencia que también prolifera en otros países de la región, incluso nuestro país. Muchísimas gracias, Carlos, por la información. Gracias, muy amable, Carlos. Y muy buenos días. Buenos días, con todo gusto. 9 de la mañana con 16 minutos. Vámonos a la pausa, escuchamos a los anunciantes y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias, edición dominical en RPP, La Voz de todo el Perú.